El primer capítulo de este libro, Discípulos Peligrosos, es el primero. Empezamos con una cita bíblica declarando Romanos 8:19. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿A quién no le gustaría tener poderes sobrenaturales? De pequeño me gustaba jugar a ser Superman, el hombre araña o algún otro de los superhéroes que podían hacer cosas que para mí eran imposibles. Si alguna vez te sedujo la idea de tener poderes sobrenaturales, asegúrate al asiento y ponte la capa porque tengo noticias. Luego de la resurrección y antes de volver a su Padre, las últimas palabras de Jesús fueron: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Hechos capítulo 1, versículo 8. Algunos no se dan cuenta, pero la vida cristiana consiste en contar con los poderes sobrenaturales del Espíritu Santo. Es que seguir a Jesús se trata precisamente de tener el poder necesario para ser un verdadero rebelde con causa, un testigo valiente de que Él está vivo hoy. Ya sé que algunos de ustedes tal vez podrían estar pensando en este momento que hay demasiados cristianos que viven sin poder, pero no tienen poder para vencer malos hábitos, no tienen poder para cambiar su manera de vivir, ni para crecer, ni para sobreponerse a sus temores, ni para tener la familia que desean, ni para salir de la mediocridad, ni para cumplir sus sueños. Lo que sucede es que muchos cristianos tienen una idea equivocada acerca del poder de Dios. Algunos creen que tiene que ver con temblar en un templo y sentirse bien en un culto, pero el poder de Dios es mucho más que eso. Es la capacidad para vencer el mal con el bien. Es una capacidad para lograr lo que no podríamos hacer por nosotros mismos. Ahora bien, en todo esto, ¿qué nos toca hacer a nosotros como discípulos? Si eres como yo y deseas tener poder para llegar a ser todo lo que un seguidor de Jesús, te presento 3 secretos sobre la manera en la que se desata el poder de Dios. Y veamos estas 3. Sumarnos a su propósito. 2. Experimentar su pasión. Y 3. Esperar con paciencia. Hablemos del primer punto, sumarnos a su propósito. El primer secreto es comenzar a entender el propósito de Dios para tu vida. Cuando no tenemos un propósito en la vida, es más fácil caer en las garras del desorden, la desorganización, la pobreza, la inconstancia, las malas compañías y los malos hábitos. Hay personas que vuelan como las hojas, se dejan llevar por el viento de las modas, de las ganas, de las emociones, de lo que dicen en la televisión, de lo que dice la radio, los vecinos, los compañeros de la escuela. Son pocos los que vuelan como las águilas. ¿No te gustaría ser un águila que vuele alto y lejos? Cuando las águilas vuelan es porque están buscando alimento, vuelan con un propósito, con una meta, vuelan con un rumbo. Muchas personas pretenden tener poder, pero en realidad no saben qué están buscando ni a dónde se dirigen. ¿Qué ocurre con las hojas? Terminan por el suelo. Entre otras razones, muchos jóvenes caen como tontos en algún vicio porque no saben cuál es su propósito en la vida. Entonces, quedan atrapados en cualquier engaño que les dé un poco de placer momentáneo, aunque por ese beneficio frustren o malogren su futuro. Recordemos la frase: el poder de Dios es la capacidad para vencer el mal con el bien. Dios es un grandioso planificador. Él tomó en cuenta muchísimas cosas al hacer este universo. Piensa por un momento en cuántos detalles están incluidos para que nuestros cuerpos funcionen. Tú no existes por casualidad, ni te has acercado a la iglesia por azar. Puede que hayas sido invitado por alguien que te haya llevado de la oreja o que te guste ser parte de ese grupo. Pero por alguna razón estás aquí leyendo este libro o escuchando este audio y pensando en los planes que Dios tiene para tu vida. Cuando Dios eligió a Abraham, se lo dijo bien claro: yo te escogí para que seas de bendición. Y eso vale para cada uno de nosotros. Dios nos eligió para que fuéramos de bendición. Yo sé que más de uno piensa: yo ser de bendición es solo para líderes, o yo soy muy joven, o tengo muchos problemas. Te digo algo. Es probable que muchos de los problemas que tenéis se deban a que no estamos persiguiendo los propósitos de Dios para nuestras vidas. Piensa en esto. Una de las mejores maneras de poner tus problemas en perspectiva e impedir que se conviertan en gigantes es ayudar a otros a resolver los suyos. ¿Eres cristiano? ¿Te consideras un seguidor de Jesús? Entonces, tienes que ser de bendición.
¿Te has puesto como meta ser de bendición? Eso es lo que el Espíritu Santo quiere ayudarte a hacer. El apóstol Pablo dijo: pues somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Efesios capítulo 2, versículo 10. ¿Quieres ser una víctima o una bendición? Uno de los jóvenes que me tocó pastorear se sentía víctima. Víctima de sus padres, víctima de sus amigos, víctima de su exnovio, víctima de sí mismo. Después de varias charlas en las que me dediqué a consolarla, me di cuenta de que así no iba a darle mucha ayuda, de modo que me puse a orar para que Dios indicara qué hacer. Resolví hacer lo siguiente. Le hice un cartel muy bonito que decía: serás de bendición. Y le dije que lo pegara junto a su cama y cada día se propusiera cumplir esa meta. Conseguí entusiasmarla e hicimos el trato de que cada 14 días ella me iba a contar a quiénes había bendecido. Me contó cómo había bendecido a su mamá, a su hermana y a unos vecinos. Y pronto la cuestión de sentirse víctima desapareció. Ella entendió que Dios le daba la oportunidad de bendecir a otros y que esa era la puerta para seguir entendiendo sus propósitos. No hay manera de vivir en el poder del Espíritu sin rendirnos a los planes de Dios. Punto número 2. Experimentar su pasión. La pasión tiene que ver con el corazón. Luchar por un propósito, alcanzar las metas y cumplir con la voluntad de Dios demanda mucha energía emocional. Requiere que tu corazón esté 100% comprometido con alcanzar esa meta. ¿Cuántas veces comenzamos algo con ganas y a mitad del camino lo abandonamos? Algunos dicen que se siente como si les hubiera vaciado el tanque. Tengo 2 noticias para darte. Una es mala y la otra es buena. La mala es que la vida cristiana es imposible. Pero ahora te doy la buena. El Espíritu Santo vino para hacerla posible. Por eso recuerda, ¿te gustaría ser un águila que vuele alto y lejos? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y la Biblia se refiere a él en el griego original diciendo que es dunamis, es decir, que es poder, una energía, una dinamita divina. Necesitamos entonces estar conectados a este poder para que nunca se apague la pasión por alcanzar lo que nos hemos propuesto. Necesitamos experimentar una llenura de esa pasión de Dios. Algunos tienen un Dios muy pequeñito, como si Dios fuera un santito más o una especie de Papá Noel, sin traje rojo. Otros creen en un Dios que es más una idea para captar con la mente de una persona ideal. Pero Albert Einstein, Blaise Pascal, fue el hombre más brillante del último milenio. Pascal era de esos que entendían las categorías de la ciencia, del cálculo matemático y otras clases de demonios, como dicen. Cuando Blas, o sea Pascal, era adolescente, su padre le descubrió algunos cálculos geométricos y envió los papeles a un profesor de la Universidad de París. El profesor no lo podía creer. Pascal era un genio, tenía una mente privilegiada. Sin embargo, cuando en una ocasión le preguntaron acerca de su fe, declaró: es el corazón el que percibe a Dios, no la razón. Años después encontró esto escrito en su diario. Lunes 23 de noviembre, 10:30 de la noche. Fuego, fuego, fuego. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, no el de los filósofos. Seguridad, seguridad, gozo, paz, el Dios de Jesucristo. Muchos cristianos guían su vida cristiana según los sentimientos, y ahí termina todo. Pero hay un segundo grupo problemático, y es el que aquellos en el que el cristianismo se les estancó en la cabeza. Yo estaba hablando en una conferencia de pastores y se me acercó un pastor. Me miró a los ojos y me dijo: yo he fundado iglesias, he enseñado la Biblia, he respetado la palabra, pero nunca he sentido a Dios. ¿Y tú? ¿Has sentido a Dios? El mayor de los mandamientos tiene que ver con el corazón. Amarás al Señor tu Dios. Si quieres tener esa pasión por la vida, tienes que tener contacto fluido con la fuente de la vida. Si dejas que Dios te llene y que el Espíritu Santo te toque, entonces podrás vivenciar la pasión de Jesucristo. Tendrás una vida cristiana de poder. Ahora, ¿has conocido algún rebelde que no tenga pasión? Ser un discípulo de Jesucristo requiere esa pasión. ¿Cómo lograrlo? Pasando tiempo con Dios.
Al pasar tiempo íntimo con Él, comienzas a considerar sus intereses como tuyos y tu pasión se contagia con las fuerzas de Dios. Tu cristianismo no tiene por qué ser solo servicio, solo moral o conocimiento. Cuando pases tiempo a solas con Dios en oración y adoración, entonces tu pasión empezará a llegar a ser parte de tu experiencia. Punto número 3. Esperar con paciencia. Este es el tercer secreto y es el que más cuesta a las personas. La tercera P es de paciencia. Muchas veces pretendemos un cristianismo instantáneo, queremos que nos hagan clic en un culto con una oración y que de esa manera se solucionen todos nuestros problemas. Pero ese no es el estilo de Dios. Él es un artista. Le gusta la perfección, por eso permite que seamos probados. Él permite que enfrentemos desafíos, que pasemos por problemas y dificultades para que crezcamos en paciencia. El apóstol Santiago decía: gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Alegrarnos por estar en problemas. ¿De qué está hablando el apóstol Santiago? Lo que ocurre es que él sabía que la paciencia es uno de los secretos para tener el poder de Dios. ¿Cuántos chicos y chicas se complican el futuro por no tener paciencia en cuanto al sexo? ¿Cuántos adultos por falta de paciencia no saben ahorrar ni lograr pagar sus deudas? ¿Cuántas personas se impacientan fácilmente y dejan de cumplir con su palabra y sus compromisos? La paciencia es una sabia consejera y por eso Dios quiere que la cultives. Es más, sin este tesoro no se puede crecer. La paciencia es parte del fruto que el Espíritu Santo viene a producir en nuestra vida. Ahora, ¿dónde podemos conseguir paciencia? ¿Y de dónde? Ya mencionamos un camino. Las pruebas o exámenes de la vida naturalmente nos enseñan paciencia. Dios muchas veces permite circunstancias que hacen de la escuela para nuestro carácter y nuestra dependencia de Él. Son circunstancias parecidas al desierto que tuvo que pasar Israel camino a la tierra prometida. Tal vez no parece que el desierto fue negativo, pero fue allí donde el pueblo de Israel encontró su identidad. Conoció a Dios y aprendió a depender de Él para estar luego en condiciones de conquistar y disfrutar la tierra prometida. Otro camino para encontrar paciencia es buscarla en un lugar muy especial. Te lo explico con esta pequeña historia. A veces somos como ese niño que jugaba en la arena y encontró una roca grande en medio del pozo que estaba haciendo. Cuando con todas sus fuerzas intentó sacarla, como vio que no podía, comenzó a llorar. Entonces su padre, que había estado observándolo, le preguntó con amor: querido, ¿cómo no has usado toda tu fuerza? El niño, confundido, respondió, diciéndole que sí había usado todas sus fuerzas. Pero el padre le dijo: no, hijo, no usaste todas tus fuerzas porque no me pediste ayuda a mí. Pídele a Dios la paciencia que necesitas. Busca ese tesoro en Él. Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando observamos la vida de este hombre de Dios, vemos que era cierto. Pablo sí tenía poder, tenía gozo en las peores circunstancias, tenía paz en medio de las tormentas, tenía la capacidad de ser un cumplidor de sueños. ¿Por qué? Porque tenía un propósito definido. Tenía una pasión alimentada constantemente por la fuente máxima de energía divina y tenía paciencia para hacer las cosas en el momento oportuno. Esa es la clase de discípulo que debemos ser.